Buenos días, chicos. Me presento en esta oportunidad. Vamos a hablar con la segunda parte de enzimas. El tema es cinética e inhibición enzimática. Vamos a empezar. Bueno, tenemos acá nuestra primera diapositiva acerca de los factores que van a modificar esta actividad enzimática. Vemos acá que hay cuatro factores: la concentración de enzimas, la temperatura, el pH y la concentración de sustrato. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay ciertos factores los cuales van a aumentar la velocidad de la enzima y otros factores pues que la van a retrasar o van a disminuir su eficacia. Acá abajo tenemos la ecuación de Michaelis-Menten, la cual va a ser muy importante recordar, ya que nos permite correlacionar, por ejemplo, la velocidad máxima y el sustrato. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, que cuando nosotros aumentemos más el sustrato, pues la velocidad máxima también va a aumentar. Si, por ejemplo, disminuimos la concentración de sustrato, la velocidad de máxima también disminuye. Entonces, esto y otros factores más lo vamos a explicar a detalle en la siguiente diapositiva. Bien, tenemos acá el primer factor, la temperatura. Recordemos que las enzimas, no todas, por ejemplo, van a actuar a una misma temperatura. Específicamente, las enzimas van a actuar en la temperatura de 45 a 55 centígrados. Recordemos que una temperatura demasiado alta también no va a ser beneficiosa, ya que en este caso las enzimas van a desnaturalizarse. ¿Qué significa desnaturalizar? Es perder su forma tridimensional y no solamente esto, sino que también van a perder su actividad catalítica, lo cual pues obviamente va a reducir la actividad o la función que tenía previamente la enzima. Segundo, tenemos acá el pH. ¿Sí? El pH de una enzima, vamos a ver que va a ser también diferente. Tenemos algunas enzimas que van a actuar mucho mejor en ambientes ácidos y otras enzimas que van a actuar mucho mejor en ambientes más básicos. Ejemplo de ello tenemos a la tripsina. La tripsina va a actuar mejor en un ambiente alcalino, un ambiente básico, por ejemplo, a nivel intestinal. Y del otro lado tenemos la pepsina, la cual va a actuar mejor en un ambiente ácido. Entonces, eso era todo con respecto al pH. Recuerden que el pH óptimo está entre 5 a 9 y hay ciertas enzimas pues, que van a tener alguna mayor función en un pH alcalino y otras mejor en una pH ácido, ¿no? Seguimos con la concentración de sustrato. En este caso, pues a medida que aumenta la concentración de sustrato, la velocidad de reacción también va a aumentar. Entonces, obviamente, pues si es que esta concentración de sustrato disminuye, mi velocidad de reacción también va a ser afectada. Sin embargo, tú te preguntarás, ¿será que, por ejemplo, si yo aumento más la concentración de sustrato, aumentará más la velocidad y así limitadamente? Y la respuesta es que no, ¿ya? Porque vemos que tiene todo un punto en la cual ya no va a aumentar más. Entonces, eso se llama cuando la velocidad de la reacción se llega a estabilizar. Es decir, que si yo aumento más la concentración de sustrato, simplemente la velocidad de reacción permanece igual, permanece constante y no va a haber ya ninguna variación o ningún incremento, ¿no? Entonces, obviamente, cuando ya no hay mayor incremento, pese a que le estoy administrando mayor sustrato, esto me indicaría que la enzima ya está saturada. Entonces, vamos a seguir acerca del gráfico primero que habíamos mencionado. En este caso tenemos la concentración de la enzima, que obviamente refiere que a una mayor concentración de sustrato de la enzima, también la velocidad de reacción va a aumentar. Vemos acá la pendiente, entonces tiene una relación directamente proporcional. Tenemos acá, como les había explicado inicialmente, acerca de la ecuación de Michaelis-Menten, ¿verdad? Ahora vamos a desglosar cada parte, por ejemplo, qué sucede cuando la Km está alta, qué sucede cuando la Km es baja, ¿no? Por ejemplo, antes de pasar a ello, quiero que recuerden qué es la Km. El Km es la concentración de sustrato en la cual la velocidad de reacción va a alcanzar la mitad de su velocidad máxima. ¿No? Es decir, cuánto necesito poner o colocar el sustrato para yo alcanzar la mitad de la velocidad. Entonces, en otras palabras, podemos decir que el Km es una medida de afinidad de la enzima por su sustrato. Es decir, cuanto más bajo es el Km, mayor será la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Por qué? Porque va a requerir menor concentración de sustrato para alcanzar la velocidad máxima. Por lo contrario, si el Km es alto, pues menor será la afinidad de la enzima por el sustrato. Entonces, si nos preguntan la relación entre Km y sustrato, podemos decir que es inversamente proporcional, ¿verdad? Cuando el Km sea de una menor afinidad,
significa pues que nuestro KM en realidad está alto, ¿no? Entonces, tenemos acá casos en los cuales el sustrato es menor al KM, el segundo en el cual el sustrato es igual al KM. Tenemos también en el cual el sustrato sería mayor al KM. Entonces, acá, por ejemplo, vemos la fórmula que está desarrollada. Esa sería la ecuación de Michaelis-Menten. En este caso, como el sustrato sería menor al KM, nosotros despreciamos el sustrato y se quedamos acá con el KM, sigue acá la velocidad máxima por sustrato. Como vemos acá, simplemente estamos cambiando el orden y la velocidad máxima sobre km es equivalente acá a decir esta constante, ¿no? De acá. Por lo tanto, vemos pues que la K, que la constante, podemos decir que esta velocidad depende del sustrato, ¿sí? La velocidad va a depender del sustrato. Segundo, tenemos acá, en el caso del sustrato sea igual a km, vamos a ver, entonces reemplazamos km, que sería igual al sustrato, sumamos, queda la velocidad máxima por sustrato sobre 2s, y me da igual a velocidad máxima sobre 2. Entonces, cuando el sustrato es igual a km, determina la velocidad de la mitad de la velocidad máxima de la reacción. Es por ello que nosotros decimos, pues, la demostración de que km es la mitad de la velocidad máxima que está demostrado, y en caso el sustrato sea mayor que km, también en este caso despreciamos a km, nos queda velocidad máxima por sustrato sobre sustrato, y es equivalente a velocidades de máxima. Es decir, que cuando el sustrato se excede, por ejemplo, la velocidad no va a incrementar, ¿no? Ya es acercarse a la velocidad máxima y eso nos va a indicar pues que la enzima está saturada. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva acerca de la temperatura. Como les estaba explicando en el concepto anterior, prácticamente nos referíamos que las enzimas van a actuar en diferentes temperaturas, ¿no? Habrá algunas enzimas que actúan en medios ácidos, habrá otras enzimas que actúan en medios alcalinos, y en el caso de los humanos tenemos que el valor comprendido está entre 35 y 40 grados. Tenemos acá ahora la gráfica de otro factor enzimático que les había explicado. En este caso hablamos de la curva sustrato-velocidad. Como ya les había mencionado, nosotros, por ejemplo, vamos a colocar cierta concentración de sustrato inicialmente. Esta concentración de sustrato, mientras voy incrementando, va a incrementarme también la velocidad, como vemos acá, pero va a llegar un punto en que por más que yo siga administrando sustrato, ya va a ser lo suficiente para saturarlo. Entonces, cuando satura la enzima, pues ya no va a haber un incremento de la velocidad. Como vemos acá, se ve una meseta, ¿verdad? Esta meseta indica que se alcanzó la velocidad máxima y que ya no puede seguir incrementándose. Entonces, hasta acá se llegó a la velocidad máxima. Seguimos acá con la gráfica del pH, como les había dicho. Aquí están las diferentes enzimas: pepsina, tripsina, catalasa, arginasa, fumarasa, ribonucleasa, y cada una, por ejemplo, con su pH correspondiente, ¿no? El pH en el cual van a actuar mejor. Bien, entonces ya hemos terminado la parte de factores que van a afectar la cinética enzimática. ¿Hay alguna duda hasta acá? Entonces vamos a pasar al siguiente tema acerca de la inhibición, ¿sí? Bueno, recordemos que un inhibidor enzimático va a ser cualquier sustancia pues que va a detener o va a impedir que se dé una reacción enzimática. Entonces vamos a ver ejemplos de inhibición, ¿sí? Primero vamos a ver la clasificación y cada una va a estar con un ejemplo. Por ejemplo, en fármacos lo podemos ver especialmente la inhibición reversible competitiva. Entonces, por eso se dice que es fundamental el tratamiento contra patógenos o también el farmacológico, porque vamos a ver también que ciertos fármacos como los antibióticos, las cefalosporinas, las ciclosporinas, van a estar involucrados también en este tipo de inhibición. Entonces, la inhibición enzimática la podemos dividir en inhibición reversible y en inhibición irreversible. La inhibición reversible, a su vez, lo dividimos en tres: en competitiva, no competitiva y acompetitiva. Vamos a ver estas dos, y la tercera en algunos libros no se suele considerar, pero vamos a ver que esta acompetitiva viene a ser una ligera variación con respecto a ellas, y la inhibición irreversible, que en su mayoría está dado por lo que son insecticidas y plaguicidas. Entonces acá tenemos una pequeña ecuación para
ejemplificar lo que vamos a explicar en las diapositivas posteriores. Tenemos acá la enzima con el sustrato, que sería lo normal, ¿verdad? Recordemos que tenemos, por ejemplo, nuestra enzima, este amarillito de acá, y el sustrato que vendría a ser el verde. Entonces, en condiciones normales debería de unirse el sustrato a la enzima y realizarse la actividad enzimática. Pero, ¿qué pasa si hay un inhibidor? Si hay un inhibidor, pues este va a impedir que se una, por ejemplo, el sustrato a la enzima y de esta manera bloquea la actividad enzimática, bloquea la función o la actividad que tenía la enzima inicialmente. Entonces, acá la reacción normal sería enzima más sustrato, nos da enzima sustrato, el complejo enzima sustrato. En cambio, ¿qué pasa si hay un inhibidor? Si hay presencia de un inhibidor, lo que va a pasar es que la enzima, al unirse al inhibidor, va a formar un complejo enzima inhibidor y cuando se forma este complejo, no hay reacción. Seguimos acá con la primera diapositiva acerca de la inhibición enzimática competitiva. Entonces sería el primer, la clasificación que vamos a ver. Recuerden que una inhibición competitiva está dentro del cuadro de la categoría de inhibiciones de tipo reversible. ¿Ya? No vamos, hasta ahorita todavía no vemos la inhibición irreversible. Entonces, tenemos que en este caso la inhibición se va a dar en el sitio activo. Recordemos que el espacio en donde se une el sustrato se denomina sitio activo. Entonces, lo que va a suceder acá es que cuando el sustrato intenta llegar a la enzima, no va a poder. ¿Por qué? Porque está acá un inhibidor, que es el inhibidor competitivo. El inhibidor competitivo toma el lugar del sustrato y se coloca acá. Entonces se forma un complejo ya no enzima sustrato, sino enzima inhibidor, ¿verdad? Entonces hay que recordar también algo muy importante, es que siempre este inhibidor tiene que tener una estructura similar al sustrato, ¿sí? Yo no puedo tener un inhibidor que sea diferente al sustrato. ¿Por qué? Porque como vemos está compartiendo sitio activo. Entonces, al compartir el sitio activo necesario que tenga su misma estructura, pues si no, esta enzima no lo reconocería y no dejaría unirse, ¿no? Es como si la enzima fuese engañada, como vemos por el inhibidor competitivo, y pues la enzima piensa que su sustrato es ese inhibidor, pero que en realidad no lo es. Entonces, lo mismo acá en este esquema, en este gráfico, tenemos acá pues enzima sustrato, el complejo, pero ¿qué pasa si se suma un inhibidor? Se forma el complejo enzima inhibidor. Acá también lo mismo, en nuestra enzima, el sustrato debería de unirse acá, pero si se une un inhibidor, ya no va a dejar, mira que se une el sustrato, por lo tanto me va a formar un complejo enzima inhibidor. Entonces, te preguntarás, ¿qué ejemplos tenemos de una inhibición enzimática competitiva? Tenemos a la lovastatina, al metanol, al metrotexato y al malonato. Entonces, esta lovastatina lo que va a hacer es inhibirme a esta enzima, al HMG4 reductasa. Este es el inhibidor competitivo y esta va a ser la enzima que, bueno, es engañada, ¿no? Se no sabe que se está, por ejemplo, aceptando el inhibidor competitivo. En este caso tenemos al metanol que vendría a inhibir, sería el inhibidor competitivo, a esa enzima. ¿Qué enzima? La alcohol deshidrogenasa. Tenemos al metrotexato que va a inhibir a qué enzima? A dihidrofolato reductasa. Y por último tenemos al malonato que es un inhibidor competitivo reversible que ¿qué va a hacer? Inhibir a quién? A la succinato deshidrogenasa. Entonces, si te preguntan, dime ejemplos de inhibición enzimática competitiva, tú respondes estos cuatro de acá, ¿sí? Son válidos. Y recuerda también algo muy importante, es que la inhibición enzimática competitiva va a aumentar el Km, ¿sí? Que habíamos visto en la ecuación, ¿se recuerdan? Y la velocidad máxima no va a cambiar. Es importante que bueno, la velocidad máxima no cambia, pero sí va a aumentar el Km. Bueno, a partir de estas gráficas vamos a demostrar por qué hemos dicho que el Km aumenta, pero no la velocidad máxima. Bien, tenemos esta gráfica en la cual hay una curva. Como vemos, este es el Km, ¿cierto? Entonces, el Km vemos que sí está aumentando. Mira, aquí está, por ejemplo, la gráfica con el Km de azul, pero luego va a aumentar, como vemos acá, ¿no? Está aumentando la concentración, la Km, la cantidad de sustrato necesario para llegar a la mitad de la velocidad máxima. En cambio, vemos acá la velocidad máxima que representa el eje Y, que está constante con una km inicial.
En cambio, bueno, también con una constante Km que dice acá AP, que significa constante aparente, ¿ya? Y Km aparente, aquí, por ejemplo, se mantiene también igual. Entonces, esto significa sin inhibidor y esto con inhibidor. Sin inhibidor en nuestra curva de color celeste, vemos que a determinada Km, la velocidad máxima nos es dada, ¿verdad? Sin embargo, cuando se administra un inhibidor, ¿qué sucede? La Km aparente está acá representada en esta intersección de X y Y, va a aumentar para alcanzar la misma velocidad máxima que en el caso inicial. Entonces, aquí vemos que una inhibición competitiva, pues sí requiere que aumente el Km para alcanzar la velocidad máxima. Recuerda que acá la velocidad máxima no se modifica, pero sí el Km. Entonces, acá alguna duda. Entonces, así pasamos. Pasamos acá a la siguiente diapositiva, en la cual seguimos viendo una inhibición enzimática competitiva. Aquí vamos a ver otra gráfica en la cual vemos la constante de la Km, la cual permanece, como vemos acá, igual, constante en esta intersección. En cambio, tenemos que la velocidad, no, perdón, claro, la velocidad máxima, perdón, me equivoqué acá, la velocidad máxima permanece constante acá. Sin embargo, la Km más bien sí incrementa, ¿no? Aquí vemos la Km representada por esta recta de color azul y acá otra Km por la recta de color roja. Recordemos que la final sería la aparente y vemos que la velocidad máxima sí se va a mantener constante. Bueno, acá un resumen de lo que hemos visto anteriormente. Tenemos acá nuestra enzima, tenemos acá un inhibidor, el sustrato. Entonces, este inhibidor pues va a bloquear la unión entre sustrato y enzima, obviamente de manera anómala. Los sustratos deberían de haberse unido en esta región, que es el sitio activo. Sin embargo, al no poder, pues este espacio va a ser ocupado por el inhibidor competitivo. Entonces, les había mencionado de ejemplos que está el halopurinol, utiliza un tratamiento de gota, el metotrexato utiliza un tratamiento de cáncer y la atorvastatina o lovastatina que es utilizado en el tratamiento de la hipercolesterolemia, es decir, cuando hay un exceso de colesterol. Entonces, hasta acá todo claro. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, en la cual, bueno, vendría a ser lo mismo que habíamos explicado. Recordemos cierto, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una inhibición enzimática competitiva, tenemos que recordar que tenemos acá nuestra enzima, ¿verdad? Acá está el sitio activo, acá se une, debería de unirse al sustrato, pero tenemos acá nuestro inhibidor. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, nuestro sustrato pues no va a poder unirse ya que está el inhibidor? Entonces se detiene la función de esta enzima, ¿verdad? Por ello, una forma que tenemos de revertir esta unión entre la enzima inhibidor y para más bien favorecer la unión entre enzima y sustrato como debe ser normalmente, es administrar mayor concentración de esto, de sustrato. Si nosotros administramos una mayor cantidad de sustrato, lo que vamos a hacer es desplazar a ese inhibidor que ya le había quitado su lugar y una vez que se desplace, pues va a formarse lo normal, lo que queremos, que es complejo enzima sustrato. Entonces, si nosotros y nos preguntan, por ejemplo, ¿cómo haríamos para revertir una inhibición enzimática de tipo competitiva? Responderían que es administrando mayor sustrato, ¿ya? Entonces, la administración de mayor sustrato va a hacer que se desplace el inhibidor y se llegue a formar nuevamente mi complejo enzima sustrato. Bueno, vamos a ver acá ahora un ejemplo de inhibición enzimática de tipo competitiva. Tenemos acá, en nuestro caso, nuestro hígado, en el cual, como nosotros sabemos, se va a sintetizar el colesterol, ¿no? Entonces, la síntesis de colesterol, a su vez, va a ser muy importante para formar bilis, para formar hormonas sexuales, y la vitamina también. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos en el intestino, pues obviamente que se absorbe la bilis, pero no nos importa mucho eso, sino cómo se forma, en el caso del colesterol.
Entonces, vamos a pasar con la formación de colesterol, la cual también vendría a ser un tipo de inhibición reversible competitiva. Vemos primero a esta enzima, ustedes ven acá, que es la HMG-CoA reductasa, ¿no? La enzima HMG-CoA reductasa está representado por esta enzima verde. ¿Ok? Esta enzima es clave para síntesis del colesterol. Entonces, su principal función es catalizar o convertir la HMG-CoA, ¿sí? en mevalonato. Entonces, tenemos acá ese sitio activo en el cual pues se va a unir, como sabemos, el sustrato. ¿No? Pero acá que vemos, por ejemplo, debido a ese sustrato, acá vemos acá a la provastatina o a las estatinas. En sí, en general, las estatinas van a ser fármacos que se van a unir a este sitio libre, a este sitio activo, que son inhibidores. Entonces van a desplazar la unión con el sustrato y de esta manera pues va a impedir la formación del colesterol. Entonces, como se había mencionado en resumen, la lovastatina es un inhibidor competitivo de la HMG-CoA reductasa. Recordar también que la lovastatina tiene una estructura similar a la HMG-CoA, por ello es que se une con facilidad y reemplaza la HMG-CoA. Además, es importante también que para decir si nosotros cómo podríamos desplazar sería aplicando mayor cantidad de sustrato. Sin embargo, se dice que la cantidad en sí de la lovastatina es suficiente para impedir cualquier movimiento, cualquier desplazamiento de este sobre la enzima. Es decir, que con este fármaco pues es suficiente. Tenemos acá a otro ejemplo de inhibición reversible competitiva. Tenemos a la intoxicación por metanol. Bueno, primero aclarar que metanol con etanol van a ser diferentes, pero tienen una estructura química similar, ¿sí? Pero no son lo mismo. El metanol es un metabolito el cual es principalmente metabolizado en el hígado. ¿Por qué enzima? Por esta enzima de acá, por la enzima alcohol deshidrogenasa. Cuando nosotros ingerimos metanol, obviamente accidentalmente, cuando no sería algo bueno, esta enzima de acá, la alcohol deshidrogenasa, va a convertirme el metanol que he ingerido, lo convierte a qué? A formaldehído. Este formaldehído es altamente tóxico, ya que a nivel sanguíneo puede aumentarme la acidosis, baja el pH en sangre. Además, no solamente esto, sino que también a nivel del sistema nervioso central causa una depresión. A nivel ocular puede causar ceguera debido a la toxicidad de esta sustancia, el formaldehído, sobre la retina. En los riñones también hay un daño debido a la acumulación de ácido fórmico. Recuerda que después del formaldehído se puede derivar en ácido fórmico, el cual también es sumamente tóxico, al igual que este de acá al inicial. Entonces tenemos acá a otra sustancia también igual de nociva, el etilenglicol, el cual por la misma enzima es convertida a ácido oxálico y este ácido oxálico de igual manera también es altamente peligroso. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona consume alcohol adulterado? Es decir, que en vez de etanol, ya que recuerda que el etanol debería estar dentro del alcohol, en vez de ello, consume un alcohol adulterado, el cual en vez de contener etanol, contiene metanol. Si, por ejemplo, contiene metanol, lo que va a pasar es que dentro del organismo va a ser, como vemos acá, metabolizado por esta enzima. ¿Por cuál? Por alcohol deshidrogenasa. Cuando es metabolizada por alcohol deshidrogenasa, me va a dar lugar a formaldehído. Y por ello, esa es la clínica que va a presentar el paciente, como ceguera, como la acidosis metabólica y el daño renal. La pregunta acá es, ¿qué se administra como tratamiento? Bueno, como tratamiento nosotros tenemos que dar, como ya les había explicado, si es una inhibición competitiva reversible, ¿qué tendremos que dar? ¿Más inhibidores o más sustrato?
claro, ¿verdad? Sería darle mayor sustrato, el sustrato que inicialmente debería de unirse a la enzima y que no se ha unido porque lo ha reemplazado un inhibidor. Entonces acá, ¿cuál sería mi sustrato? ¿Metanol, etanol o etilenglicol? Obviamente, esos de acá son inhibidores, ¿verdad? El sustrato ideal, el que debería de ser, sería el etanol. Entonces, como tratamiento, pues se le administra etanol al paciente que está intoxicado por metanol y este etanol, pues si es demasiada cantidad, lo que va a hacer es va a bloquear la conversión de metanol en formaldehído, ya que va a tratar de desplazarlo, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, pues se va a metabolizar de manera más lenta y evita la formación rápida de metabolitos tóxicos. Entonces, podemos decir, como resumen, que el tratamiento con etanol tiene como objetivo inhibir competitivamente la acción del alcohol deshidrogenasa sobre el metanol. De esta manera, pues retrasa la conversión de metanol en metabolitos tóxicos y también en formaldehído y ácido fórmico. ¿Y esto porque es importante? Porque nos va a dar el tiempo para que el metanol se elimine lentamente por el cuerpo sin causar daños severos. Obviamente, ese etanol puede ser administrado por vía intravenosa, por vía oral, siempre con de manera controlada. Y pues, como hemos mencionado, pues la función, el objetivo es evitar la formación mayor de estos metabolitos tóxicos. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, acá vemos otro tipo de inhibición competitiva reversible, la cual le ejemplificaremos con el captopril y cómo este inhibe a una enzima. Y con ello también nos ayuda al tratamiento de una enfermedad. Tenemos acá nuestro angiotensinógeno, el cual es producido en el hígado. Este angiotensinógeno, por acción de la renina, que es la cual es producida en el riñón, va a formar una angiotensina 1. La angiotensina 1, por medio de la enzima convertidora de angiotensina que es producida en el pulmón, va a dar lugar a la angiotensina tipo 2, ¿verdad? Y esta angiotensina tipo 2 va a tener muchas funciones, pero resumiéndolo, pues va a ser lo principal, que es la vasoconstricción y también aumentar la presión arterial, además de secretar una hormona que es la ADH. Entonces, bueno, también va a hacer otras funciones como aumentar la actividad simpática, la absorción de sodio y de cloro, retener agua, pero como vemos, en resumen, todo estaría ligado a generar vasoconstricción y aumentar la presión. Para ello tenemos al siguiente fármaco, que es el captopril, el cual es un inhibidor enzimático reversible competitivo y va a actuar sobre una de estas enzimas. La enzima que va a tener que actuar el captopril sería esta de acá, la angiotensina tipo 2. Cuando actúa sobre la angiotensina tipo 2, lo que va a evitar es que se convierta perdón, acá sobre la enzima encima de como de angiotensina, pues va a impedir que se forme esa angiotensina tipo 2. O sea, este captopril no dejó que se forme la angiotensina tipo 2. ¿Por qué? Porque afectó a la enzima convertidora de angiotensina. Por ello se dice que este caso también sería una inhibición competitiva de tipo reversible, ya que el captopril se une al sitio activo de mi enzima, que es la ECA, enzima convertidora, como se une al sitio activo, lo cual va a provocar que ya no se forme angiotensina 2, como resultado los niveles de angiotensina tipo 2 empiezan a disminuir. Y esta disminución de angiotensina 2 pues va a provocar todo lo contrario a lo que sería más bien un aumento de presión, ¿no? Si no hay angiotensina tipo 2 no va a haber vasoconstricción, por lo tanto, más bien va a relajar los vasos, es decir, va a provocar una vasodilatación y con ello también a una caída de la presión arterial. Es por ello que se utiliza este fármaco, el captopril. Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva. ¿Se saca alguna duda? Tenemos ahora como tercer ejemplo la santina oxidasa. Entonces, explicar acerca de esta enzima. Tenemos tener que en claro que la enzima que vamos a ver acá es esta, ¿sí? La santina oxidasa. Esta enzima va a ser clave en el metabolismo de las purinas. Recuerden que las purinas son componentes del ADN y del ARN. Entonces, esta enzima va a tener dos funciones principales. ¿Cuáles son? La conversión de hiposantina en santina, ¿sí? Y otra sería también convertir
la santina en ácido úrico. Entonces tenemos acá conversión de hiposantina en santina y la santina por fin en ácido úrico. Lo que va a pasar es que el ácido úrico es normalmente eliminado, ¿sí? En el cuerpo, pero en algunos casos, especialmente cuando se produce en exceso, puede acumularse en articulaciones y me puede causar una enfermedad que es la gota. El problema del exceso del ácido úrico es que cuando hay un incremento sin ningún control o hay dificultades para eliminarlo, estos niveles elevados de ácido úrico en sangre me pueden dar lugar a la formación de cristales de ácido úrico. Entonces, estos cristales de ácido úrico se van a depositar en articulaciones, lo cual va a generar inflamación y el dolor característico a nivel articular, que es la clínica de la gota. Además, los niveles elevados de ácido úrico en sangre pueden llevarme también a la formación de cálculos a nivel renal. Por ello se administra un medicamento que es el alopurinol. Entonces, ¿qué hace el alopurinol? El alopurinol actúa también como un inhibidor competitivo de la santino oxidasa, es decir, esta enzima. Lo que va a hacer es que, por ejemplo, acá tengo mi enzima, que sería la santino oxidasa, va a ser, por ejemplo, el lupurinol que va a actuar como un inhibidor competitivo. Se va a unir acá y obviamente la enzima oxidasa la va a inhibir. Cabe recalcar que el lupurinol tiene que tener una estructura similar, químicamente similar a la hipoxantina, que es donde se iba a unir a la enzima, para obviamente desplazarla. Por ello que el lupurinol va a competir con la hipoxantina por el sitio activo. Recordemos que la enzima va a tener mayor afinidad por este inhibidor más que con el sustrato, y como tiene mayor afinidad por el inhibidor es que se permite que se forme el complejo enzima inhibidor. Al formarse pues el lupurinol, el complejo entre el inhibidor con la enzima va a impedir que la enzima convierta hiposantina en santina. Entonces, en resumen, hemos visto que el alopurinol bloquea la formación de santina y también de manera indirecta, al no formarse santina, ya no se va a poder formar ácido úrico. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. ¿Saca si hay alguna duda? Entonces pasamos a la siguiente, acerca del análogo de estado de transición. Bien. Los análogos de estado de transición son moléculas que se van a parecer mucho a intermedios de reacciones químicas. Estos intermedios se denominan así estado de transición. Recordemos que estos estados de transición son muy inestables y, por así decirlo, forman una especie de punto medio entre los sustratos y los productos. Entonces, ¿cómo funcionan? Tenemos a las enzimas, las cuales van a transformarse, por ejemplo, de una sustancia a otra, ¿no? Necesitan transformar una sustancia a otra, pero en el camino, esa sustancia pasa por un estado de transición. Ese estado de transición tiene que tener una estructura muy particular y también una alta energía. Los nodos de transición también son moléculas que imitan exactamente esa estructura de estado de transición. Recordemos que no son en sí los estados de transición, sino que son análogos. Es decir, que como se parecen tanto, las enzimas se van a sentir atraídas y por ellos y los van a usar como si fueran realmente los sustratos cuando no lo son. Un ejemplo, por ejemplo, lo seríamos acerca de los inhibidores. Los inhibidores, por ejemplo, cuando se unen al unirse a la enzima, estos análogos de transición van a bloquear el sitio activo, es decir, el lugar cuando habíamos mencionado que se unía al sustrato real. De esta forma, la enzima no puede hacer su trabajo de manera correcta. ¿Por qué? Porque el sitio activo no está ocupado con el sustrato, sino con un análogo de transición. En resumen, tenemos que los análogos de transición imitan a los intermedios de una reacción enzimática. Como tienen mayor afinidad por la enzima, estos se unen a la enzima y la bloquean, impidiendo que se realice su función normal. Y la utilizamos en medicina como inhibidores de enzimas para tratar enfermedades como la gota o la hipertensión. Es decir, que los ejemplos anteriores que hemos visto acerca del alopurinol, acerca del captopril, también son ejemplos de análogo de estado de transición.
Entonces, acá, ¿alguna duda? Bueno, pasamos a la otra parte acerca de la inhibición enzimática no competitiva. Recordemos que seguimos aún en inhibición reversible, ya que esta se clasificaba en competitiva, en no competitiva y por último en acompetitiva, que después vamos a ver qué se diferencia de las dos anteriores. Empezamos con la inhibición enzimática no competitiva. Bueno, en este caso de esta inhibición, veremos que los inhibidores se van a unir a un sitio diferente del sitio activo. ¿Sí? Es decir, que, por ejemplo, si yo tengo acá mi enzima y acá tengo el sustrato, este sería acá mi sitio activo. El sitio activo ha recibido al sustrato, se formó el complejo enzima-sustrato. Pero, ¿qué pasa si llega un inhibidor? ¿Pasará como el anterior que hemos visto que se unía al sitio activo? No. En este caso vemos que el inhibidor, mire dónde se ha unido a un sitio diferente. Entonces vemos acá que la enzima tiene ya, está unido, mejor dicho, a dos componentes, tanto al sustrato como al inhibidor. Es decir, que acá no afecta, bueno, no va a haber ningún desplazamiento, ninguna competencia, por eso se llama no competitiva. Tenemos también que en consecuencia la velocidad máxima se altera, pero no se altera el km. Todo lo contrario al anterior, al que tú habías visto era el competitivo, ¿recuerdas? A través del captopril, a través de la lovastatina, a través del lopurinol. En los anteriores, como te había explicado, lo que iba a alterar era el km, pero no se alteraba la velocidad máxima. En cambio, acá va a ser todo lo contrario, ¿sí? Todo lo opuesto. Si la velocidad máxima no se alteraba allá, acá sí se altera. Si el km se alteraba en el competitivo, acá no se altera. Entonces, acá en esta gráfica también tenemos lo mismo, como les había mencionado, disminuye. Ah, no, ese sería el caso de la inhibición competitiva, perdón. Entonces explico a qué se refiere. Entonces, tenemos acá que el km no se altera y la velocidad máxima, en cambio, sí. Entonces, ¿qué pasa con otro tipo de inhibición que es la A competitiva? Pues la A competitiva, el inhibidor se va a unir cuando se forme el complejo enzima-sustrato. Es algo curioso, es decir, que el inhibidor espera que se forme el complejo enzima-sustrato. No va a actuar antes que se forme ese complejo, ni tampoco este, desplazándolo, sino que se va a esperar a que se forme este complejo. Se forma el complejo enzima sustrato y una vez que se forma, de manera curiosa, este inhibidor competitivo se une y es donde va a inhibir prácticamente al complejo, ¿no? Al complejo enzima sustrato que ya inicialmente se ha formado. Es como que acá esa inhibición competitiva no quiere que se siga acá estable este complejo y lo va a inhibir. Pasamos acá a la siguiente diapositiva, en la cual vemos una ecuación de lo que hemos explicado anteriormente. Enzima más sustrato, complejo enzima sustrato. ¿Qué pasa si hay un inhibidor? En el caso de la no competitiva, pues no tiene por qué alterar acá. Al final se va a unir independientemente y va a formar un complejo enzima sustrato inhibidor. ¿Por qué? Porque la enzima al final, como se había mencionado, miren acá está mi enzima, el sustrato este inhibidor está unido a los dos y se forma un complejo de tres elementos, porque no se une a un sitio de unión, al mismo sitio de unión, sino que se va a unir a un sitio diferente. Por ello que va a permitir que se forme pues este complejo con tres componentes. Recordar también que en inhibición enzimática competitiva habíamos visto que administrar mayor concentración de sustrato va a lograr desplazar al inhibidor de del sitio activo que le correspondería a ese sustrato. Pero ¿qué va a pasar acá? En inhibición no competitiva no va a ser lo mismo, ya que por más sustrato que le coloques, no vas a lograr desplazar a tu inhibidor. ¿Por qué? Porque simplemente el sustrato, si tú le das más cantidad, ese sustrato se va a seguir uniendo donde está, pero no va a hacer nada acá el inhibidor, porque el inhibidor tiene una unión diferente. Es decir, que administrar mayor sustrato, en estos casos de inhibición enzimática no competitiva, no revertiría o no haría una solución con respecto a ese problema que está pasando de la unión enzima-inhibidor, ¿verdad? Todo lo contrario al anterior, que cuando administraba más sustrato, habría chance de que se desplace el inhibidor que estaba ocupando el sitio activo. Bien, tenemos acá
ejemplos de inhibición no competitiva. Así como ya te había dado los ejemplos de inhibición competitiva, quiero que te acuerdes lo más importante, la lovastatina, alopurinol, también había el otro, el captopril, utilizado para hipertensión, ¿no? El metotrexato, para utilizado en el cáncer, cada uno inhibía una enzima. Entonces, vamos a ver acá acerca de la inhibición no competitiva. Acá el gráfico, el mismo gráfico en el cual, como te dije, pues se formaba un complejo enzima sustrato inhibidor y obviamente te preguntarás, ¿será que porque tiene sustrato se dará la reacción? Y la respuesta es que no. Como está aquí el inhibidor, no se puede realizar la reacción, entonces de esta manera también impide a la enzima de con una función adecuadamente, ¿no? Tenemos acá ejemplos de inhibición no competitiva como los fármacos como la penicilina y sus antibióticos. Tenemos acá otros tipos de antibióticos como los monobactámicos principalmente, a la aspirina también cuando inhibe la ciclooxigenasa, de ahí veremos cómo. También es importante recordar que estos tipos de inhibidores no competitivos se encuentran en metales tóxicos como el mercurio. Tenemos acá el arsénico, el plomo. Esos serían los ejemplos más importantes en inhibición no competitiva. Además, bueno, importante aquí recordar en la explicación en la cual pues, los complejos enzima inhibidor enzima sustrato van a alcanzar una cierta estabilidad y por ello el complejo enzima sustrato inhibidor no va a generar productos. Por lo tanto, se favorece la inhibición. Es decir, que de nada sirve que esté sustrato acá, simplemente no va a haber reacción. Vamos a explicar ahora en esta gráfica acerca de la inhibición no competitiva. Bien, tenemos acá en esta gráfica, estas dos pendientes en X y Y, Km, ¿verdad? Y acá la velocidad máxima. En este caso es visible, por ejemplo, acá cuando no hay inhibidor y acá cuando hay inhibidor. ¿Cómo se ve? Cuando administramos un inhibidor, esta velocidad máxima que estaba a ese nivel cae. Es decir, que la velocidad máxima disminuye. Sin embargo, el Km para ambos va a permanecer constante. Vemos acá en el punto de intersección, por lo cual decimos que en este tipo de inhibición no competitiva, quien va a ser afectado, quien va a disminuir sería la velocidad máxima, mientras la constante permanece igual. Bien, este es un cuadro resumen acerca de lo que hemos visto. Como había mencionado, el tipo de inhibidor competitivo, este inhibidor se va a unir al sitio activo y vamos a ver que como efecto va a aumentar la Km, pero la velocidad máxima permanece sin ningún cambio. Hemos visto el no competitivo, que fue el segundo, en la cual el inhibidor se va a unir a la enzima por encima sustratos, es decir, a diferentes en sitios, o sea, va a tener espacio para el sustrato porque no lo va, por decir, a bloquear directamente, pero tenemos que la velocidad máxima desciende y el Km va a permanecer sin cambio. Entonces, obviamente, vemos que estos de acá va a ser contrarios, totalmente opuestos. Y por último, vemos esto a competitivo, en la cual el inhibidor solamente se va a formar cuando el complejo ya se haya formado. ¿Qué complejo? El complejo enzima sustrato. Si no se ha unido enzima sustrato, el inhibidor a competitivo no va a hacer nada. Tenemos acá que la velocidad máxima con el Km van a descender. ¿Nos saca alguna duda? Entonces, sí, pasamos a los siguientes casos clínicos. Bien, acá vamos a ver si se trata de una inhibición competitiva, no competitiva o a competitiva. Tenemos acá el primer caso clínico en el cual un hombre de 50 años ingresó en el hospital con fatiga general, rigidez de hombros, cefalea. Su presión arterial era de 196 sobre 98. Tenemos también que la frecuencia de pulso era 74, se diagnosticó hipertensión, se le administró captopril. Entonces, ¿qué tipo de inhibición veríamos acá? Bueno, obviamente se trata de una inhibición reversible. ¿De qué tipo sería? ¿Competitiva o acompetitiva o no competitiva? Claro, muy bien. La respuesta sería una inhibición de tipo competitiva. ¿Por qué?
Porque tenemos en este caso una enzima, la cual era producida en el pulmón, que era la enzima convertidora de angiotensina, la cual esperaba que se una acá el sustrato normal para formarme la angiotensina 2. Por ello, es que si yo, por ejemplo, administro captopril, que es un inhibidor competitivo reversible, como les había mencionado, el competitivo va a querer unirse en un sitio de unión y va a bloquear la función de la enzima. Entonces, cuando se une el captopril a esta enzima de acá, no va a permitir la formación de angiotensina 2. Y como te había explicado, la angiotensina 2 se encargaba de las funciones de vasoconstricción y de aumentar la presión arterial. Por ello es que mis vasos se van a empezar a relajar, se relajan, va a generar una vasodilatación. Aparte, con ello cae la presión arterial. Entonces, este caso nos indicaría una inhibición de tipo reversible competitiva. Tenemos acá el segundo caso, en el cual vemos un hombre con 36 años que acudió a urgencias 7 horas después de haber tomado gran cantidad de alcohol de contrabando, es decir, adulterado. No podía ver con claridad, presentaba dolor abdominal, lumbalgia. También los laboratorios indicaron, recuerden esto, que se explicado anteriormente, una acidosis metabólica grave. Dice, mediante el tratamiento intensivo con etanol, pues recuperó la visión. Entonces acá tenemos un ejemplo de intoxicación por metanol, lo mismo que les había mencionado, el etanol que se unía a una enzima, alcohol deshidrogenasa normalmente. Pero ¿qué pasa si llega pues un alcohol adulterado y en vez de etanol va a contenerme metanol? El metanol va a tener mayor afinidad que el etanol, que es sustrato, y se va a unir rápidamente a la enzima, por lo tanto la va a metabolizar y cuando se metaboliza, este metanol nos va a dar lugar a un compuesto altamente tóxico, el cual es el formaldehído. Este formaldehído a su vez se va a convertir en ácido fórmico y en conjunto pues ambas sustancias tóxicas van a ejercer efectos negativos en el organismo. Por ejemplo, a nivel ocular va a dañar la retina, por lo tanto una ceguera, va a dañar también los riñones y también a nivel sistema nervioso central. Es por ello que acá también vemos otro caso de inhibición competitiva de tipo reversible. Pues eso sería todo con respecto a los dos casos clínicos. Seguimos con la siguiente diapositiva. Acá ese resumen, lo que hemos visto, espero que, para que recuerden, era el sustrato uniéndose al sitio activo, lo normal, pero aquí tenemos una inhibición competitiva en la cual se une el inhibidor al sitio activo que debería ser ocupado por el sustrato. Pero eso dice que está compitiendo, como acá compite el sustrato y el inhibidor. Tenemos acá otro tipo de inhibición que es la no competitiva. Tenemos el sitio activo, el sustrato se logró unir acá a la enzima en el sitio que le corresponde, pero tenemos también nuestro inhibidor que no se quedó atrás y se unió en otro sitio. Y de igual manera va a bloquear, ¿sí? Va a interferir con la enzima, aunque de manera algo indirectamente se puede decir, pero igual la va a afectar. Entonces, en ambos casos, simplemente no va a haber una reacción, ¿sí? No va a haber reacción y la enzima pues va a ser bloqueada o limitada de su capacidad. Tercero, vamos a seguir ya con el otro tipo de inhibición enzimática, la inhibición enzimática irreversible. Bueno, esta inhibición enzimática irreversible se va a caracterizar por formar un fuerte enlace. Ese fuerte enlace va a estar conformado por un enlace covalente. Es decir, que pues una vez que se une la enzima no puede recuperar la actividad biológica. Ejemplos de ellos tenemos a la penicilina con el anillo betalactámico, la betalactamasa, por ejemplo, entonces, en este caso, pues también va a interferir, como vemos, y ello va a hacer que se inhiba esta síntesis de esto, que es la beta-lactamasas, y de esta manera no se forma adecuadamente la pared celular de las bacterias. Entonces, por ello es que la penicilina se utiliza como un antibiótico, porque precisamente va a ser una inhibición irreversible y con ello va a impedir que se forme, la síntesis de bacteriana, ¿no? De la pared. Bien, tenemos acá acerca de la inhibición enzimática irreversible. Vamos a ver algunos ejemplos, así como ya habíamos visto. Recuerden que en el anterior, ¿se acuerdan, por ejemplo, del tipo de inhibición competitiva, cuáles eran?
Claro, sería la inhibición si fueran por captopril, por la lovastatina, por el halopurinol, también recuerden, y el metotrexato, ¿no? Metotrexato para cáncer, halopurinol para la gota, la lovastatina para la hipercolesterolemia y el captopril para la hipertensión. En el cambio del no competitivo hemos visto que también están las penicilinas y también tóxicos como son el mercurio, el plomo y el arsénico en la no competitiva. Es decir, que, por ejemplo, el arsénico no se va a unir en el sitio de unión de la enzima, sino que se va a unir en otro tipo de espacio. Y por cierto, algo muy importante, antes de seguir explicando esto, es que acá tenemos este sitio de unión, ¿verdad? Ya todos sabemos que este sitio se llama sitio de unión activo, pero te preguntarás cómo se llama este sitio de unión en el cual se va a unir el inhibidor. Este sitio se va a denominar como sitio alostérico. Bien, entonces hemos vuelto acá a ver algunos ejemplos de inhibición de tipo reversible. Tenemos al cianuro, por ejemplo, que va a inhibirme a esta enzima. Recuerda, estos son tipos de inhibidores y estos son todas las enzimas. El cianuro, ¿qué pasa cuando inhibe la citocromo oxidasa? Pues va a interferir con la cadena transportadora de electrones y pues por ello, pues el cianuro nos mata, es mortal porque interfiere con eso, ya que es importante la producción de ciclo de Krebs. Tenemos acá DFP, el cual lo que va a hacer es, se encuentra, por ejemplo, en los gases tóxicos, gases nerviosos, va a inhibir a esta enzima, la acetilcolinesterasa. Quiero que recuerdes que la acetilcolinesterasa es aquella enzima que va a degradarme la acetilcolina. Es decir, que en el plasma, por ejemplo, tenemos acetilcolina y obviamente para que no se genere un exceso, ya que la acetilcolina está secretada como neurotransmisor por las neuronas, va a haber esta enzima la cual va a degradar. Entonces va a eliminar ese exceso de acetilcolina y va a hacer que los niveles estén en un rango normal. Pero ¿qué pasa si yo administro esto? Pues va a inhibirme esta enzima. En consecuencia, la acetilcolina va a estar sobreabundando porque no va a haber nadie que la elimine o nadie que la degrade, y es por ello que se producen los signos típicos que vemos en una intoxicación, un exceso de acetilcolina, como son la miosis, vemos náuseas, vómitos, diarrea, incontinencia, porque precisamente los efectos de la acetilcolina son ellos, ¿no? Y un exceso pues va a producir una clínica demasiado evidente. Tenemos acá como tercer inhibidor reversible al paratión, el cual también va a inhibir la acetilcolesterasa. Es el mismo mecanismo que les había explicado, pero este ya va a inhibir específicamente la acetilcolinesterasa de los insectos, por ello que se utiliza pues como un insecticida. Tenemos ahora por último a nuestro último tipo de inhibidor reversible, el cual es los AINES. Los AINES van a inhibir a la enzima ciclosifinasa y de esta manera pues evitan la formación de prostaglandinas y recordemos que las prostaglandinas son las responsables de sentir dolor, por ello que los AINES se utilizan como antiinflamatorios, ¿no? También se para calmar el dolor porque recuerda que también se involucra en lo que es inflamación, el dolor, y por ello, pues al yo inhibir las prostaglandinas, no va a haber no va a haber más inflamación. Pasamos a la siguiente parte acerca de las enzimas alostéricas. Bueno, para antes de hablar de enzimas alostéricas, tenemos que recordar que existe, por ejemplo, esta enzima, la cual, como les había mencionado, se unía al sustrato. Cuando obviamente apareció un inhibidor, iba a afectarlo y no iba que funcione, ¿no? Correctamente. Entonces, la enzima alostérica no siempre hace referencia a un inhibidor. Vamos a ver que la enzima alostérica son proteínas que tienen un sitio especial, digamos, donde pueden unirse a las moléculas reguladoras, ¿no? Entonces, cuando se van a unir, no siempre, quiero que recuerdes eso, la van a inhibir, incluso la pueden activar más bien, y esto va a depender de qué tipo de enzima alostérica es.
si es una enzima activadora, si es una enzima inhibidora. Aquí vemos en este cuadro está nuestra enzima, el sitio activo en el cual espera ser o recibir este al sustrato, llega acá al sustrato, y acá tenemos un sitio alostérico, es decir, el otro sitio de unión que no es el sitio activo. Tenemos acá nuestro inhibidor. El inhibidor se une al sitio alostérico, entonces, como ese tipo de enzima alostérica ha sido de tipo negativa o inhibidora, lo que va a hacer es inhibir la activación de la enzima. Pero ¿qué pasa si la enzima no hubiese recibido a un inhibidor, a una enzima alostérica inhibidora, sino por lo contrario, hubiese recibido a una enzima activadora? ¿Qué va a pasar? Que acá se une normal el sustrato, no hay ningún problema porque no está afectando para nada el sitio activo, pero acá vemos que como se unió una enzima activadora, pues va a favorecer más bien la activación de la enzima. Bueno, vamos a dar unos ejemplos. Tenemos a la hemoglobina, ¿sí? Tenemos a la hemoglobina, la cual va a transportar, como tú sabes, oxígeno en sangre. Entonces, esta va a ser un ejemplo de proteína alostérica, ya que va a tener varias subunidades y cada una puede unirse al oxígeno. Entonces, ¿cómo va a actuar? Tenemos que recordar, pues, que, por ejemplo, que está la hemoglobina, y cuando una subunidad de ella se une al oxígeno, va a inducir un cambio en la forma de la hemoglobina y esta también va a facilitar que vengan otras subunidades y otras, por ejemplo, más reciban al oxígeno, lo cual es un efecto positivo y así en cascada porque va a hacer que la hemoglobina capte oxígeno de manera más fácil. También tenemos otro ejemplo acerca de las fosfofructoquinasa. Bien, la fosfofructoquinasa también va a ser una enzima importante en el metabolismo, ya que nos va a ayudar en el paso a la glucólisis, en un paso, el cual, pues, la glucólisis es el proceso en el cual la glucosa se convierte en energía, por eso se llama glucólisis, es decir, ¿no? La degradación de la glucosa, la lisis de la glucosa. Entonces, supongamos que yo tengo acá mi enzima, lo que va a pasar es que puede haber ATP o puede haber AMP. ¿Qué va a indicar cada uno? Bueno, el ATP va a indicar suficiente energía, mientras que el AMP me va a indicar que la energía está baja. Entonces, el ATP, que va a indicar suficiente energía, se va a unir, por decir, obviamente no sitio activo, como les he mencionado, tiene que ser otro lugar a un sitio alostérico. Cuando se une, pues la va a inhibir porque le va a decir prácticamente ya no necesito más energía. Entonces la enzima lo va a interpretar como que va a reducir su actividad. Esto hace que la enzima trabaje menos porque la célula ya no necesita más energía porque está diciendo que hay bastante ATP. Por el contrario, si envía a AMP, que se va a unir también al sitio alostérico, la va a activar, lo cual permite que la enzima trabaje más y produzca más energía. ¿Sí? Repurga más energía acá. Entonces, vemos que son, pues, dos tipos de enzimas alostéricas totalmente contrarias. Una provoca activación, la MP, y otra provoca una inhibición sobre la enzima. Entonces, esto se basa en las enzimas alostéricas. Como vemos, no todas son inhibidoras, como son sí, los inhibidores, ¿no? Ya sea reversible o irreversible, competitivo o no competitivo. En cambio, las alostéricas puede también activar, no solamente inhibir. Acá lo mismo que hemos dicho, prácticamente. Pasamos al siguiente diapositiva. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, algo que también hemos de mencionar es que va a dividirse en homotrópicas y heterotrópicas. Ahorita vamos a ver eso. Bien, el mismo ejemplo, tenemos acá nuestra enzima, tenemos el centro activo, el cual va a esperar unirse. Entonces, el sustrato, por ejemplo, se une, obviamente, su centro activo sin afectar el espacio, otro espacio, pero vemos que hay un modulador positivo, que vendría a ser ese modulador alostérico positivo. Este se viene a unir a otro sitio, la enzima alostérica se une al sitio alostérico y lo va a modificar. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, la enzima alostérica o lo que se va a unir
viene a ser el mismo sustrato. Es decir, que hay una interacción de tipo homotrópica. ¿Por qué? Porque es el mismo sustrato homo. En cambio, si la sustancia que se une diferente al sustrato, la enzima alostérica está con interacción heterotrópica. Es decir, que va a haber algunos casos en que la enzima alostérica sea la misma que el sustrato. Y va a haber otros casos donde obviamente sea diferente. Entonces, sí, o sea, el mismo sustrato puede también actuar como una enzima alostérica y vamos a ver un ejemplo de cómo sería que el sustrato ya deje, o sea, aparte de ser el sustrato del centro activo, también se convierta una enzima alostérica y esta llega a afectar el sitio, como vemos acá, esto alostérico. Tenemos acá un ejemplo de feedback negativo. Por ejemplo, vemos la primera sustancia A llega a convertirse por una serie de pasos en B, esta B se llega a convertir en C, la C se llega a convertir en D. Entonces, eso sería la producción normal. Lo inicial fue A y tenía como objetivo, y por una serie de pasos, por una serie de enzimas, llegar hasta la forma que es D. Entonces, este D, por ejemplo, cuando hay un exceso, ¿qué pasa si llega a producirse de manera excesiva? Pues como un feedback negativo, una retroalimentación negativa, quiere decir, le va a indicar o enviar señales, en este caso a la primera enzima, a que aún se produzca más. Por lo tanto, aquí vemos que el sustrato va a actuar sobre la enzima, va a dejar prácticamente de ser como un estimulador y se va a convertir en un inhibidor, es decir, que le va a indicar que hay un exceso de esa sustancia D y que es necesario que se produzca más y que más bien es necesario que esta enzima se llegue a inactivar. Entonces, de esta manera vemos una regulación alostérica de tipo homotrópica. Entonces, una heterotrópica, recordemos que hubiese sido más bien cuando el que se unía, por ejemplo, era diferente al sustrato, y en la homotrópica es cuando la enzima alostérica es el mismo sustrato. Entonces, ¿está acá todo claro? Bien, si no hay ninguna duda, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, acá vamos a repasar acerca de los tipos que hemos visto. Tenemos inhibición competitiva, inhibición no competitiva y la acompetitiva. ¿Recuerdan, por ejemplo, la inhibición competitiva, cuál se afectaba? Había un parámetro que se afectaba, el tipo de inhibición competitiva. Claro, muy bien. La respuesta sería que el Km se llega a afectar, pero la velocidad máxima no se afecta. Entonces, lo que se va a afectar acá, la inhibición competitiva, sería con el Km. Segundo, tenemos la inhibición no competitiva. Recuerdan, la inhibición no competitiva, ¿quién se afectaba? ¿Km o velocidad máxima? ¿O ambos? ¿Quedan esos dos? Claro, muy bien, se afecta o llega a disminuir la velocidad máxima. Sin embargo, el Km se mantiene sin alteración. Y por último, la inhibición acompetitiva, en la cual se afecta ambos, tanto Km como velocidad máxima. Entonces, recordemos también que inhibición competitiva es cuando se unía al sitio de activo. Ejemplos, el captopril, alopurinol, lovastatina, el metotrexato. Ejemplos de inhibición no competitiva eran las penicilinas, el mercurio, el arsénico, el plomo. Y ejemplos de inhibición no competitiva, bueno, era prácticamente cuando el inhibidor no se va a unir a la enzima, sino que va a esperar que se forme un complejo. Cuando se forme el complejo enzima-sustrato, es en la cual el inhibidor ya va a estar listo para llegar a este complejo e inhibirlo. Acá tenemos algunos ejemplos como el captopril. En este caso, el captopril, ¿qué tipo de inhibición sería? ¿Competitiva o no competitiva? Y la respuesta sería una inhibición de tipo competitiva, ¿no? El alopurinol, de igual manera, que sería inhibición competitiva o no competitiva. Y la respuesta también sería tipo competitiva. Los insecticidas, por ejemplo, como el paratión o los gases nerviosos, ¿qué tipo de inhibición sería? ¿No competitiva o competitiva? Y la respuesta sería una inhibición irreversible, ¿verdad? Se dice debe ser irreversible. Y acá, aquellos fármacos que inhiben, por ejemplo, el virus del VIH, la replicación del virus, la transcripción, pues vendrían a ser un ejemplo de inhibición competitiva.
Entonces, ya hemos visto, en resumen, pues todos ellos. Recordemos también que la inhibición competitiva se revierte administrando más sustrato. En la inhibición no competitiva no se puede revertir administrando más sustrato porque los sitios son diferentes. Y el sitio de unión diferente se denomina como sitio alostérico. Bien, vamos a pasar a la parte de las enzimas clínicas. Bueno, tenemos acá una división en enzimas funcionales y las enzimas no funcionales. Tenemos que las enzimas funcionales van a tener una función bien definida y específica en este medio. Sí, vamos a ver que ellas van a tener una actividad biológica ya establecida y normalmente se encuentran en procesos normales, o es decir, procesos fisiológicos. Por ejemplo, tenemos aquellas enzimas que se encargan de la coagulación sanguínea. Es un buen ejemplo, por ejemplo, mencionar aquellas que son la trombina, el factor 5, el factor 10, las cuales son enzimas esenciales para el proceso de la hemostasia, es decir, la detención de una hemorragia. Como mecanismo, vemos que estas enzimas van a catalizar reacciones, es decir, que van a convertir proteínas inactivas a activas, lo cual es importante, ya que cuando yo necesito hacer una coagulación, necesito que mis proteínas que están inactivadas se activen, ¿no? Obviamente se activan no siempre, sino cuando hay una lesión, por ejemplo, para formar un coágulo. De esta manera, pues va a ayudar a formar una red de fibrina que tapa la herida. En este caso, las enzimas tienen una función directa en la regulación y en el control de la coagulación sanguínea. Tenemos a las enzimas no funcionales, las cuales son aquellas que no tienen una función definida o conocida. Si esas enzimas, más bien su concentración en el plasma no va a ser alta, no, sino todo lo contrario va a ser baja. En su comparación, más bien tiene una mayor concentración en tejidos donde se van a expresar. Entonces, si vemos niveles elevados en el plasma, ¿qué nos puede indicar? Pues si estaba mencionando que en el plasma no es normal encontrarlos, si yo veo altas concentraciones en el plasma, quiere decir que seguramente había una lesión en un órgano y esa lesión, ese daño tisular hace que se liberen esas enzimas a nivel sanguíneo. Entonces tenemos de ejemplo a la lactato deshidrogenasa y también, o, bueno, o lo mismo que decir alanina aminotransferasa. En este caso, esta enzima ha sido liberada cuando las células sufren un daño, aunque no tengan una función directa del plasma, pues solamente son liberadas, porque como vía intisular tenemos acá las cinco isoformas, de LH1 hasta la LH5, la ubicación respectiva, podemos encontrarlo la 1 en miocardio y eritrocitos, 2 solamente miocardio y eritrocitos también, la 3 en cerebro y riñón, y la 5 en hígado y el músculo esquelético. Tenemos otros tipos de enzimas que son las enzimas de secreción. Estas enzimas de secreción son enzimas que se van a sintetizar y secretan fuera de las células también, pero a través de unas glándulas que son las glándulas exocrinas. Entonces, ¿qué enzimas tenemos acá? Tenemos las enzimas pancreáticas como son la milasa, la lipasa y la tripsina. Estas enzimas, como sabemos, se van a producir en el páncreas y van a ser secretadas ¿a dónde? Al intestino delgado. Con ellos se participa de la digestión de nutrientes. Por ejemplo, la milasa descompone carbohidratos, la lipasa descompone grasas y la tripsina pues participa en la descomposición de proteínas. Tenemos las tres tipos de enzimas y cada una va a lo que degrada, ¿no? Por último, tenemos esas enzimas que son de metabolismo intermediario, las cuales también están involucradas en procesos de síntesis y descomposición de moléculas. Van a ser un indicio de daño tisular o de una alteración metabólica. De ejemplo, tenemos a la anterior que habíamos visto ya, a la aminotransferasa, pero también tenemos a otra que será la aspartato aminotransferasa. Entonces, esas enzimas, pues, si el hígado, por ejemplo, si las células del hígado músculo se dañan, esas enzimas se pueden liberar en el torrente sanguíneo y son detectadas en un examen, un análisis de sangre. Pasamos acá, vemos un cuadro en el cual vemos a la enzima aspartato, a la alanina, la amilasa, la creatinina quinasa, tenemos el LDH, la lipasa, la fosfatasa alcalina
Y así como una frutasa alcalina, también una frutasa ácida. Tenemos las fuentes, es decir, dónde se encuentran, y obviamente un aumento en el plasma me va a indicar que algo se está lesionando. Tenemos acá corazón, músculo, hígado, cerebro, esa alanina solamente en hígado, la amilasa en páncreas y glándulas cervicales, la creatina quinasa le podemos encontrar en en tres órganos, el músculo esquelético, en el corazón, el cerebro, la LDH en tres, la lipasa en páncreas. Y acá tenemos algo muy importante que la sulfatasa alcalina en lo que son las células formadoras de hueso, que es el osteoblasto, y acá la ácida en la próstata. Obviamente, si hay un incremento, por ejemplo, acá nos indicaría un cáncer de próstata, si hay un aumento de la fosfatasa alcalina, que es el osteoblasto, nos indicaría tumores óseos, porque quiere decir que hay una mayor masa, una mayor densidad ósea, pues, por ello, anómala, por ello que los cerebros están trabajando con mayor actividad. En el páncreas podemos indicar pancreatitis aguda y así sucesivamente miremos todas las enfermedades que podemos diagnosticar a partir solamente de una elevación de una enzima. Tenemos acá un ejemplo acerca del infarto de miocardio, en el cual pues se va a producir, como ya sabemos, un daño del tejido cardíaco por falta de oxígeno. Este daño celular pues va a predisponerme que se liberen enzimas de metabolismo intermediario como son aspartato, la alanina y también una última muy importante que es la creatinina quinasa. Y y otras enzimas específicas pues van a aumentar en sangre porque la célula del corazón muere, es decir, va pasando a necrosis. Entonces, pues como les había mencionado, esas enzimas se liberan y obviamente una elevación nos va a indicar que es un proceso agudo, que está habido seguramente recientemente un infarto y por ello que es importante, es clave medir las enzimas en sangre, ya que son herramientas fundamental para diagnosticar y evaluar la gravedad de un infarto de miocardio. Tenemos que la troponina actualmente es el marcador más confiable y también el más específico para un infarto. También tenemos a la CKMB y el LDH que también se utilizan, pero esas pueden ser más útiles en las primeras horas después del infarto o en combinación con otros factores clínicos. Bueno, si no hay ¿hay alguna duda? Con eso ya estaríamos culminando. Bueno, si no hay ninguna duda, muchas gracias. Y eso sería la clase de enzimas, cinética enzimática e inhibición.